Hoy quiero hablarles acerca de mi testimonio. Para aquellos que no me conocen todavía, me presento. Mi nombre es Josué Quispe. Soy un siervo de Dios que lleva la palabra, el mensaje del reino. Ahora tengo 20, voy a cumplir 27 años, pero quiero contarte cómo fue mi camino a poder a llegar a ayunar 21 días. Es donde Dios desató su gloria, su poder sobre mi vida. Ocurrió entre 19 a 20 años. Exactamente fue en el año 2020, entre el mes de febrero y marzo, donde pude, bueno, pasé pruebas, pasé procesos. Recién iba casi 8 meses de congregado restaurando mi vida, porque vengo de familia de cristianos, pero me descarrié, me salí del camino, pero volví nuevamente. Estaba restaurando mi vida. De repente comencé a tener más hambre por su presencia, por buscar de su espíritu, la cual ayunaba muchas veces, iba a la iglesia, estaba ahí puntual. Me gustaba todas las cosas del reino, de ayuno, la oración, la palabra. Y por mi cuenta, en mi casa, meditaba la palabra en las mañanas, en las tardes, en las noches. Hacía oraciones. Quería conocer más a Dios. Y sabemos que mientras más buscamos, somos más probados, somos más procesados. Pero había algo que se había desatado sobre mi vida. Entonces paso un proceso, la cual me impulsa a ayunar. Me impulsa a ayunar. Eh, entré, bueno, como les comento, este proceso fue porque me había enamorado de una hermana de la iglesia, la cual le sufría por esta persona, eh, porque recibió un rechazo, una decepción. Y resulta que entro en depresión. Justo hablo con mi padre: padre, estoy mal, quiero entrar en ayuno. Había una iglesia abandonada en ese momento, donde dice: papá, quiero internarme, quiero buscar su voluntad. Quiero que Dios me revele si esta persona es mi idónea o no. Mi padre no accediendo al momento, pero después, movido por el Espíritu, dijo: está bien, hijo, pero cuídate. Queremos que te acompañemos, me dijo. Le dije: no, quiero ir solo. Llevo mis cosas en mi mochila. Entro a ese local abandonado, que era una iglesia abandonada, un local de iglesia alquilada, ¿no? Pero estaba vacío. Llevo mis cosas, mi Biblia, llevo un pequeño parlante para escuchar música, mi celular, que en ese momento no tenía chip por sí, o creo que sí tenía, pero no tenía internet ni megas, no tenía nada por el estilo, solamente para recibir llamadas y un colchón inflable para dormir, ¿no? Y una pequeña frazada para taparme. Muchos me decían de que es peligroso ayunar solo, de que si ayunas solo puede venirte el enemigo, te puedes traumar, te puedes asustar, puedes salir quizás con traumas o algo te puede suceder. Por eso siempre decían: tienes que ayunar entre otra persona más o alguien que te acompañe. Pero estaba tanto en depresión y en la angustia que decidí hacerlo solo, la cual busco la voluntad de Dios. Señor, revélame si esta persona es mi idónea, Señor. Aunque yo quería que, más que me revele, que sí o sí sea la persona mi idónea, ¿no? Porque era joven, ¿no? Y terco. Pero seguía ayunando y lloraba también, la cual nadie podía entender en ese momento el dolor, la depresión que pasaba, las lágrimas que derramaba, los gritos que soltaba en el tiempo de oración, en el tiempo de ayuno.
ese momento donde rasgaba mi polo para partir de tanta cólera, golpeaba el piso, eh, gritaba al Señor diciendo, Señor, revélame. Agarraba mis cabellos con mis manos queriendo arrancar. Estaba descomunalmente tan deprimido que no quería a nadie ni nada. Sentía el corazón roto, partido. Sentía un dolor en mi corazón, en mi alma, dentro de mi interior. La vida no tenía sentido en ese momento. Decía, aunque sea, muero ayunando, pero quiero que esta persona sea, Señor. O guíame, háblame. De pronto, cuando pasan los días, 3, 4, 5 días de ayuno, no encuentro respuesta. No hay ni por sueño, tengo otros sueños. Los sueños que me venían era que mientras oraba, una luz así blanca, resplandeciente, descendía mientras estaba orando de rodillas en mi sueño y se metía en mi pecho y comenzaba a caer en el piso hablando en lenguas. De repente tengo otro sueño más similar igual, pero de repente caigo en el suelo en mis sueños, tocado por el Espíritu, hablando en lenguas y hablando, diciendo a mis labios que la gloria postrera será mayor que la primera. Está en el libro de Ageo ese texto. Y desperté llorando y hablando, la gloria postrera será mayor que la primera. Claro, mi intención más que servir o querer la gloria de Dios y que me use era buscar la voluntad de Dios por esta persona. Pero estaba allí. Y siempre tenía un cuaderno donde apuntaba todos los sueños que tenía. Ayunaba. El ayuno era entre seco y parcial, 2 días sin comer ni beber, al tercer día sin un jugo de papaya que mi madre me traía. Eran hasta las 3, 4, 5 de la tarde y ya estaba terminando el ayuno y venía mi mamá en el tercer día, ¿no? Para darme jugo. Pero en las noches me quedaba a orar entre 3, 4, 5 horas en las noches, orando o escuchando. Le decía, Señor, revélame, me quedaba en silencio, esperando su respuesta. Y al no revelarme, quizás otras cosas sí tenía, como revelaciones, me dormía y decía, Señor, revélame aún cuando esté acostado. Y bueno, pasan 7 días, 10 días, no mide el tiempo y llegan 14 días, no encuentro respuesta alguna. No encuentro respuesta alguna tocante a mi queja, la cual yo comienzo a renegar, a discutir con Dios, a quejarme con Dios, como toda persona quizás en su momento de cólera, ¿no? De angustia, de no tener respuesta. Porque había dicho, Señor, no salgo hasta que no me reveles. De pronto, 14 días llegan y digo, Señor, me falta 21 para llegar. Me falta 7 para llegar a los 21. Como Daniel. Señor, y decía, ya que no me revelas, quiero que me permitas llegar hasta los 21, 7 días más. Guarda mi vientre, mi estómago, mi salud, mi cuerpo físico. Dame fuerza aún espiritual para poder llegar hasta los 21. Pero esta vez quiero cambiar de propósito. Quiero que tú me uses como un instrumento para tu gloria. Quiero que tú, Señor, me uses conforme a tu voluntad. Haz lo que tú quieras en mí. Cuando estoy haciendo esa oración, me recuerdo que antes de entrar estos días, 21 días de ayuno, había hecho como una oración a Dios en la iglesia, donde decía, Señor, quiero que tú me uses, quiero ser tu instrumento. En ese momento me recordé y decía, Señor,
¿Cuánto tenemos que sufrir para ser usados? ¿Cuánto tenemos que ser moldeados en el horno para ser preparados para tu obra? Duele, pero vale la pena. En ese momento me recuerdo que no tenía recursos. Mi familia estaba pasando deudas, enfermedad, miseria, escasez. Aún no tenía ni para ofrendar, pero amaba ese tiempo que estaba en la iglesia, tiempo de alabanza, de la prédica. Me recordé todo eso y comenzaba a orar así, Señor, y comenzaba a dar vueltas sobre ese local abandonado, orando, diciendo, Señor, que estoy viendo, imaginando que sanar enfermos por medio de tu espíritu, orando, Señor, que los paralíticos se levanten, que los ciegos vean, que los mudos hablen, que ninguna enfermedad se resista a tu poder sanador. Y oraba así como loco cuando nunca lo había hecho, nunca había orado por enfermos. Y de repente, al momento de acostarme, comienzo a tener sueños. Los sueños eran de tal manera que hasta ahora los recuerdo. Me recuerdo que soñé con un pastor, creo colombiano, creo que se llama Ricardo Rodríguez. Veía que su esposa tenía como un tumor en la cabeza. Y estaban angustiados y de repente el Espíritu Santo me dice, ora por ella, porque yo lo voy a sanar. Pongo mis manos sobre ella y digo, cáncer, o digo, tumor, desaparece de su cabeza en el nombre de Jesús. Y el Espíritu comenzaba a tocar a ella y a su esposo y caían al piso. Después se levantaban y decía, estoy sana, estoy sana. De repente me despierto y digo, wow, Señor, ¿qué es esto? De repente veo, de ahí al día siguiente tengo otro sueño y comienzo a ver una persona que tenía problemas de alcohol y drogadicción. Y de repente pongo mis manos sobre ella y digo, espíritu de drogadicción, de alcoholismo, fuera, sal de ella. Y la persona comienza a revolcarse y comienza a volver en sí, porque estaba loca totalmente. Y comienza a ponerse una persona con razón, conciencia. Decía, wow, y me decía, gracias. Le decía, no soy yo, es el poder de Dios. De repente tengo otros sueños, viene una persona, viene un niño, me dice, ¿tú eres el joven predicador que Dios lo usa en sanidad y milagros? Y yo decía, sí, para la gloria de Dios, Dios me usa. Sí, muchos me han hablado de ti, cuando yo no era conocido en ese momento. Ni sabía que Dios me iba a usar de tal manera. De repente comienzo a tener ciertas revelaciones, ciertos sueños. Comienza el Señor a mostrarme a ciertos pastores en mi sueño. Me comienza a mostrar al pastor Juan Carlos Harrigan. Tengo este sueño. Y en este sueño dice que estábamos en un altar y estaban bastantes personas. El pastor Juan Carlos Harrigan comenzó a ministrar, las personas comenzaban a vomitar, a revolcarse, la liberación se manifestaba gloriosamente en ese momento, en mi sueño. Yo estaba detrás, como si fuera su discípulo o su hijo espiritual. Y yo me asombré y dije, wow, Señor, ¿qué es este mover sobrenatural? Desperté del sueño, dije, Señor, ¿qué es este sueño? Interprétame, ¿qué me quieres dar a entender? Vuelvo a dormir, aparezco en el techo de mi casa, junto a mi Padre terrenal. Y le dije, papá, mira, soñé esto. En mi sueño era, el que estaba en mi sueño estaba contando mi sueño, el pastor y wow, y todo esto. Y mi papá me dice, hijo, así como viste a tal pastor que manifestó liberación, así igualmente yo te voy a usar. Ahí entendí que no era mi padre en mi sueño que me hablaba, sino era Dios que me estaba hablando a través de la figura de mi padre, o un ángel que a través de la figura de mi padre me estaba hablando. Desperté y dije, wow, Señor, nunca he ministrado liberación. Tengo miedo en las liberaciones, todo eso, pero me vas a usar en este ministerio. Decía, no sé cómo lo harás, Señor, pero tengo fe.
duermo el sueño y otros días sigo ayunando y comienzo a tener en las noches otra revelación. Comienzo a ver a este pastor, comienzo a ver al pastor Cashiluna, comienzo a ver al pastor y veo que él pone, que veo a este siervo y veo al personaje, veo una fila de personas, veo una fila de personas y estas personas estaban enfermas. Estaban enfermas de tal manera que cuando él ponía las manos veía que las personas se sanaban. Las personas comenzaban a sanarse. Y me dice, tú también pondrás las manos sobre los enfermos y los enfermos se van a sanar. Me dijo de esta manera y discerní que era el Señor. Despierto. Y comienzo a seguir ayunando, orando, buscando a Dios. De repente tengo otra revelación. Comienzo a ver a un pastor coreano, chino, algo así. Pero el sueño era tan sobrenatural que al momento veía como si fuera en el aire y un espíritu, una cámara. Y él predicaba y había unas personas ahí en la sala grande, un local, había enfermos y de todo, paralíticos y muchas personas. De repente él dice, vamos a desatar milagros, pero solamente tengan fe, decía. De pronto me mete en su cuerpo este pastor chino o coreano y veo que va atrás del altar y se pone de rodillas y dice una sola palabra. Dice, Padre, te pido que hoy hagas milagros en el nombre de Jesús. Y me levanto. De pronto salgo del cuerpo de este personaje y veo desde el aire y veo que la gente se multiplicó. Y no solamente eso, veo que en los primeros asientos habían empresarios, habían ministros, alcaldes. Sobre todo vi un personaje, vi como un dirigente o como se le llame, un promotor de la marca del autos Toyota. Eso es lo que he visto, es lo que más me recuerdo. Y de repente comenzaban a orar y muchos enfermos hasta afuera de la puerta. Estos enfermos comenzaban a ser sanados, Dios se manifestaba, se glorificaba. Pero de repente, ¿verdad? De repente sucede algo. Cambia la escena y veo un personaje. Veo un personaje así indígena que tenía su cabello largo y amarrado, pero en la parte de su cintura hasta abajo y era un pantalón, pero este pantalón era como el cuero del cocodrilo o de la serpiente, ese color, y eran así y lo sentía que eran de ese animal. Y ajustado. Y estaba sin polo, pero musculoso y con una lanza o un cuchillo o machete en la mano. No lo recuerdo bien porque en un momento era lanza, de ahí se transformaba en cuchillo. Bueno, usted me entenderá las cosas espirituales. Resulta que cuando comenzamos, yo lo veía en el espíritu y él no me veía, me estaba persiguiendo. Me estaba persiguiendo diciendo que tengo que matarlo. O sea, diciéndome a mí, pero yo lo veía en el espíritu. De repente nos encontramos, estamos forcejeando. De repente comienzo a entrar un poder sobrenatural sobre mí. Comienzo a tumbarla al piso. Agarro su propia lanza para tirarla en el corazón, porque en el cuerpo, por más que le daba, no moría. Pero me decía, en el corazón va a morir. O sea, así era en el sueño. Sabemos que los espíritus literalmente no mueren, ¿no? Y resulta que me decía, no me mates, ten piedad de mí. Y tuve compasión de esta persona, de este demonio, como se le pueda llamar. Y me retiro. Pero de pronto veo que se levanta y agarra su lanza, como que estoy en el espíritu. Mi cuerpo está caminando, pero mi espíritu lo veo que está ahí. Y dice, nuevamente lo voy a perseguir a matar.
Y yo decía, pero ¿por qué no lo acabé por ese momento? Despierto de este sueño. Sabía que había una lucha espiritual que el enemigo estaba desatando del infierno sobre mi vida por el ministerio que Dios me estaba desatando esos días, esos últimos días, 7 días de ayuno que para llegar hasta los 21. Y despierto. Comienzo a tener otro sueño con el siervo Gigi Ávila, el evangelista Gigi Ávila. Decía, ¿cómo quisiera tener su unción? ¿Cómo quisiera ayunar como él 40 días? Y de repente yo le sigo. Él me dice, sígueme. Veo una jaula. En esta jaula veo que está un joven. Está muerto. Un joven o adolescente de 13 años. Veo que está muerto en una jaula. Y veo que en la parte de su pie el tobillo estaba inflamado, como si fuera un veneno o algo así. Y Gigi Ávila me dice, mira, observa. Abre la jaula. De repente toca su pie del niño donde estaba ese veneno inflamado, porque estaba morado, y lo soba, agarra su pie, su tobillo, y lo sobra sobre su cabeza. Y cuando lo soba sobre su cabeza, este niño aspira y resucita. Y yo digo, wow, ¿qué es este milagro de resurrección? Y yo me quedé pasmado, asombrado. Veía que un policía venía y decía allí, ¿qué estás haciendo? Voy a llamar no, una persona venía y decía, ¿qué estás haciendo? Voy a llamar a la policía. Y Gigi le decía, no importa, llámale. Venía la gente, los policías, y veía el milagro de este niño que estaba muerto, pero que había resucitado. Despierta este sueño y digo, wow. Y está por terminar los 21 días de ayuno. Uno de esos tengo un sueño que estaba atendiendo, había terminado de lavar mi ropa y estaban tan blancas que estaba yendo a atenderlas al último piso de mi casa, en mi sueño. Pero en el medio del camino veo un espectro negro, comienza a agarrar de mis hombros, comienza a luchar conmigo en el espíritu y yo comienzo a reprender en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De tal manera que el Espíritu viene sobre mí y comienzo a reprender en lenguas, hasta que se desvanece y un sol resplandeciente se ha de notar en el cielo. Y eso era en el día 20. El día 20, y después despierto y digo, aquí hay una lucha. El enemigo no quiere que termine el día 21. Entonces sigo ayunando y orando y leyendo la palabra de Dios. Y en el día 21, para amanecer, me quedo a orar diciendo, Señor, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder ese día. 10 de la noche me quedo a orar. El día 20. Comienzo a orar hasta las 12. Ya era el día 21. Hasta las 1, 2 de la mañana caigo en un sueño. Ahí de rodillas orando. Estaba recostado sobre una silla. Caigo como un sueño, un éxtasis, porque veo como una visión. Me veo a mi cuerpo mismo. Veo que se hace día y veo un personaje vestido en blanco que da vueltas alrededor de mí, caminando. Y me dice, hijo mío, hijo mío, hijo mío, te voy a dar una unción de sanidad y milagros especial. Cuando digo esto, o cuando veo esto, o cuando escucho y veo esto, despierto del sueño, llorando agradecido. Gracias, Señor. No te lo pedí así exactamente, pero gracias por lo que me estás dando. Dije, lo conseguí estos 21 días. Gracias por sostenerme, Señor. Cuando llegó a esto de que desató sanidad y milagros, pero lo que más me asombró fue que dijo especial. Hay diferentes manifestaciones de sanidad y milagros, diferentes tipos, por decir, ¿no? Que decía, ¿cuál será, Señor? ¿En qué manera vas a usarlo? Y resulta que cuando terminé el ayuno, doy gracias a Dios,
Y la unción de sanidad de milagros era similar, algunos creo que una vez me preguntaron, era como la unción de Kathryn Kuhlman. De allí fue como el del profeta T.B. Joshua. Cuando comenzaba a orar, las personas se caían. Cuando comenzaba a orar, las personas se sanaban de todo tipo de enfermedad. Desataba la palabra, las personas sobraban de manera milagrosa. De ahí le voy a estar contando en la segunda parte. Pero quiero dar a entender con esto que a veces el proceso o el desierto te induce a llegar a la tierra prometida. Pero en el desierto de la prueba vas a pasar conflictos, vas a pasar necesidades, vas a pasar pruebas, aflicciones de espíritu, de alma, preocupaciones, ansiedad, depresión. Pero si tu refugio es su presencia, no las cosas del mundo, te aseguro que Dios lo va a tomar en cuenta. Dios toma en cuenta cada detalle que tú hagas para Él o en su nombre. Sé ahora por experiencia que lo que estaba sufriendo entrando al ayuno, porque no tenía sentido de lo que estaba pasando, terminando el ayuno, dio sentido a mi prueba. Que era necesario que Dios permitiese ese dolor en mi corazón para poder recibir lo que Él ya estaba preparándome para mi persona, para mi ministerio. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero estás preparado para soportar la prueba porque hay algo portentoso y grande que va a venir. Deja que el proceso moldee tu corazón. Deja que el proceso te quite las cosas que tú estás amando. Deja que el proceso te rompa, moldee, quiebre ese vaso de barro, que te duela. Deja que el proceso te haga sacar lágrimas de los ojos. Deja que el proceso te haga perder aún cosas terrenales, aún amistades. Deja que el proceso de Dios pueda romper las cosas del mundo que están viviendo dentro de ti y traer perfección en su voluntad, al carácter, a la estatura de Cristo. Me dirás, pero duele, hermano. Claro, lo que yo he pasado, lo que he sufrido, no fue un dolor pequeño. Y tener en cuenta que Dios te va a procesar en el área donde eres más débil. Pero entendí que a través del dolor Dios trae perfección. Dios genera carácter. Si hay algo grande que Dios desea desatar sobre tu vida y no estás listo, déjame decirte que viene tiempo de proceso. El tiempo de proceso no te va a destruir, te va a instruir a su voluntad. Hermanos, doy gracias por este tiempo que me permiten. Dios bendiga tu vida al escuchar ese testimonio. Si te sientes identificado, quiero escuchar o quiero leer tus testimonios o tus comentarios. Quiero ser, y gracias a ese proceso ahora te estoy hablando a ti. ¿Tú estás pasando por esto? ¿Duele el proceso? Pero te va a hacer fuerte. Y va a desatar la gloria de Dios sobre tu vida. Antes que venga la unción sobre ti, el poder de Dios necesita machacar el olivo para que sea filtrado el aceite que está dentro. Así que, bueno, bendigo este testimonio, este podcast. Tu vida, hermano, hermana, amigo que me escuchas. Quiero ser, aunque sea con este testimonio, una parte de tu proceso de tu vida que te pueda inspirar a seguir buscando a Dios. No soy perfecto, pero quiero animarte, ayudarte con este testimonio. Gracias. Dios bendiga tu vida. Nos volvemos a encontrar en una segunda parte. Quiero hablar más de esto y que Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar hasta otro podcast. Bendiciones. Hasta luego.